Buenas tardes de nuevo, bienvenidos a esta nueva Aula Pro, donde vamos a ver las buenas prácticas en la introducción de facturas. Nos lo va a presentar José Juan García, consultor de Telematel. José Juan, cuando quieras, adelante. Hola, buenas tardes, Carmen, buenas tardes a todos. Vamos a empezar este Aula Pro de hoy. Yo soy José Juan, como comentaba Carmen, os voy a acompañar durante este ratito que veamos este tema de hoy. Como siempre, la agenda es habitual en este tipo de aulas. Vamos a hablar un poco de la necesidad y después pasaremos a hacer varias descripciones sobre la solución y beneficio. Finalmente entraremos en el programa para comentar varios aspectos relacionados con la entrada de facturas, etcétera. Y ya por último, si surge alguna duda, alguna consulta respecto a lo que hayamos comentado, pues será el momento de hacerlo. Bueno, sobre la necesidad, al final lo que vamos a ver hoy será una relación de los tipos de facturas que podemos tratar dentro de la aplicación y que si las tratamos correctamente pues nos va a facilitar la presentación para las empresas que lo hagan así a través del SIC o del modelo 303 y veremos pues, los tipos de facturas. Las desglosaremos en las facturas emitidas y las recibidas. Si entramos a nivel de facturas emitidas, podremos comentar las simplificadas, completas, rectificativas y rectificativos por impago o concurso de acreedores. Cuando entremos dentro del programa, lo comentaremos y diremos las características que hacen que el sistema identifique cada una de estas tipos de facturas. Como rasgos a destacar, cuando hablamos del periodo impositivo del IVA en cualquier factura, estamos hablando de la fecha de liquidación de IVA de la factura. Es un campo que veremos que lo tenemos tanto en las facturas de venta como en las de compra, y ese campo, ese dato, va a ser el que nos marque en qué periodo va a tenerse en cuenta esa factura. También veremos que hay opciones que nos permiten esa fecha de liquidación modificarla, ¿vale? Ya veremos cómo hay tanto en las facturas de compra como las de venta, podemos acceder a la que tengamos seleccionada y hacer un cambio si nos interesa. A nivel de la presentación del SIC, comentaremos también que cuando se envían esos datos a Hacienda, se envían con una descripción que está prefijada y veremos también dónde se pueden tunear estas descripciones, ¿vale? Por si acaso en un momento dado nos interesa cambiar esa descripción que acompaña a la presentación de cada factura, pues podríamos llegar a modificarlo en cada caso, si quisiéramos. A nivel de facturas, y también por lo que nos marca Hacienda, pues hay que diferenciar una serie de facturas de régimen especial. Estas son la lista de los tipos de factura que podemos tratar dentro de la aplicación. Ya iremos viéndolo, lo que os comentaba, pues cuáles son los detalles que hace que el sistema sepa que estamos tratando una factura intracomunitaria, exportación, IVA extranjero, IVA cliente extranjero, etcétera, ¿vale? Aquí tenéis la relación de todas las tipologías que podemos tener a nivel de facturas emitidas. Sobre las facturas recibidas, a grandes rasgos teníamos las facturas no deducibles y las facturas con cuotas deducibles inferiores a las soportadas. Luego, además, también ahora veremos las que son de régimen especial. Y lo mismo que en las facturas emitidas, ya os comentaba que la fecha de liquidación de IVA a la factura también es el que indica el periodo de contabilización, ¿vale? Luego comentar en estos casos la fecha de registro contable, que es un campo que nos va a condicionar el periodo
que tenemos para presentar estas facturas en el SI. Esto es relativo al SI. En caso de que no estemos utilizando este tipo de envío a Hacienda, pues no es tan relevante, ¿vale? Y estas son los tipos de régimen especial que se pueden tratar dentro del programa, ¿vale? Tenemos las intracomunitarias, de importación, importación con aduana, facturas a proveedor canario, Ceuta Melilla también lo veremos, inversión de sujeto pasivo, etc. Iremos comentando pues, en cada caso. Hoy va a ser bastante teórico porque lo que nos va a interesar es saber si tenemos que hacer una factura intracomunitaria, qué es lo que hace que el sistema lo identifique, con lo cual iremos comentando pues, los campos que hacen eso posible. ¿Qué beneficios? Pues, bueno, pues evitar los errores de rectificaciones y sanciones si a la hora de enviar los IVAs los tenemos incorrectamente, ¿vale? ¿Qué más beneficios? Pues la clasificación de facturas. Si yo tengo que localizar una factura, pues cuanto mejor las tenga clasificadas, pues la localización y la búsqueda dentro del sistema va a ser más rápida. Y al final, pues un poco ligado con el punto primero, pues la correcta presentación de los organismos tributarios, ya sea a través del SI o del modelo 303. Bueno, si llegado aquí vamos a entrar al programa y echaremos una ojeada. En un caso vamos a seguir un guión por orden de los tipos de factura que hemos ido comentando. Y, ante todo, destacar la importancia que tiene los datos que tengamos predefinidos a nivel de datos maestros. Por ejemplo, es muy importante que los CIFs estén bien informados. Si estamos tratando con clientes extranjeros, también el CIF debe estar bien informado con el código de país, etcétera. Es muy importante, porque si no, a la hora de hacer presentaciones, son los típicos registros que no entran dentro de Hacienda y nos obliga a revisar esos datos, ¿vale? Importante también los tipos de IVA que tenemos definidos en los artículos. Hay que tenerlos bien definidos. Vamos a ver dónde podemos ver esto. Nos vamos a los artículos. Aquí en la pestaña de almacén tenemos definidos qué tipos de IVA vamos a usar con cada uno de los artículos, ¿vale? De manera que si yo estoy trabajando con clientes canarios o estoy dentro de Canarias, pues es importante que este impuesto, el IGIC, esté bien definido también. Tengamos nuestro tipo de IVA bien definido con el porcentaje que le toca. Si vamos a trabajar con IVA de promotoras para sujeto pasivo, pues también es importante tener un tipo de IVA definido como tal. Esto es importante. Y luego el IVA por defecto que tiene ese artículo, ¿vale? Si nosotros nos marcamos, por ejemplo, que estamos trabajando con una promotora, pero resulta que este tipo de IVA no está bien definido a nivel de artículo, no vamos a trabajar con el IVA correcto, ¿vale? Entonces, los tipos de IVA, tengo aquí abiertos. ¿Ves? En este caso, por ejemplo, que es muy particular, el tipo de IVA exento promotor, ¿vale? Lo tendremos marcado como un tipo de IVA con inversión de sujeto pasivo. Si, lo que os comentaba, si yo aquí tuviese el IVA promotor 90, pero este check de aquí, que nos indica precisamente eso, no lo tuviera marcado, pues no voy a trabajar correctamente. No me va a hacer lo que estoy esperando que me haga cuando yo trabajo con un cliente y lo tengo marcado como promotor, ¿vale? Importante eso. Los CIFs, los tipos de IVA y tener luego bien identificados los clientes según la tipología de cada uno. Eso ya lo vamos a ir viendo ahora, ¿vale? Pues si empezamos con las facturas simplificadas, que serían las correspondientes a facturas que hacemos sin datos fiscales, sin identificar el cliente, son las que identificamos mejor con tickets y son las de
venta contado que podemos hacer en cualquier TPV, etcétera, ¿vale? Esta es importante para trabajar con este tipo de facturas, es identificar si vamos a trabajar sobre todo con el SI, dentro de lo que serían los parámetros de facturación, tener activo, vamos a entrar aquí en facturación, donde estamos aquí, tener activo lo de separar o diferenciar facturas de crédito y contado y ticket igual a factura de contado, y albarán de contado igual a factura de contado. ¿Esto qué nos va a hacer? Nos va a hacer que en el momento que estemos haciendo el albarán de ticket, automáticamente estamos consumiendo el mismo contador de la factura, una serie diferenciada. Si veis aquí, ya estamos diferenciando la serie para tickets y nos va a mantener el mismo número de albarán que de factura, ¿vale? Y eso pues nos va a hacer que podamos diferenciar, por un lado, las facturas simplificadas y, por otro lado, las facturas que llamamos completas o con datos identificados del cliente. Para trabajar con series podemos tener activos o bien la separación de cargos y abonos o diferenciar cargos y abonos. Son dos maneras de trabajar que condicionan un poco cómo vamos a generar una factura rectificativa, ¿vale? Las que separen nos va a permitir crear una factura directamente rectificativa de abono, y las que, si en el caso que estemos solo diferenciando, pues lo que nos va a permitir es entrar cantidades negativas y convertir esa factura en un abono si al final el importe queda negativo, ¿vale? A nivel de las facturas simplificadas, también es importante, nos vamos a clientes, a las fichas de clientes, es tener un código como sería este, por ejemplo, un código con el objetivo de usarlo en este tipo de facturas. Este código, que es un código genérico, lo vamos a tener marcado como, bueno, al revés, no lo vamos a marcar como no habitual. ¿Para qué? Para que el sistema no nos pregunte datos fiscales. Ya sabéis que si un cliente usamos un código genérico y le tenemos marcado este check de no habitual, lo que hace el sistema es, en el momento que detecta ese código, nos pide CIF y datos fiscales. También es verdad que en caso de que tengamos esos datos fiscales ya almacenados, el sistema te los recupera al entrar el CIF. Pero para el caso que nos ocupa, como no nos interesa para nada, es lo típico de una compra que tú vas a hacer como particular a un distribuidor, pues no te interesa, no te piden los datos fiscales, con lo cual usaremos este tipo de cliente. Tendremos un código específico, genérico, sin marcar no habitual, y luego, para asegurarnos, lo que va bien es marcar esta venta ticket simplificada que tenemos en la pestaña. ¿Vale? Pasamos a la siguiente, las facturas completas. Lo que hemos comentado se corresponde con el resto de facturas en las que ya estamos identificando los clientes, ¿vale? Ya tenemos que indicar un código en el que nos va a recuperar todos sus datos fiscales. También no quiere decir que no podamos hacer, evidentemente, facturas de contado a clientes normales. O sea, no va ligado un cliente del estilo que estamos diciendo, un cliente genérico, como este que estamos aquí viendo en el ejemplo, para contados. O sea, yo puedo hacer contados también al resto de clientes. Bien, otra factura sería, otro tipo de factura, la rectificativa. La rectificativa se trata de facturas de abono que van a ir identificadas también en el SI, ¿vale? En este tipo de facturas, cuando se envían al SI, no hace referencia al cargo, ¿vale?, al cual estamos abonando, con lo cual no es necesario este dato, ¿vale? Pero sí que necesitaremos una serie diferenciada que la conseguimos, lo que hemos comentado antes, haciendo una separación, diferenciando series de cargos y abonos o separando, ¿vale? Esto nos va a permitir que podamos hacer el envío correctamente
al SIC, ¿vale? Porque la serie va a ser totalmente diferente, las rectificativas de las facturas de cargo, ¿vale? Lo que os comentaba, dependiendo de si tenemos diferenciar o separar, cuando entremos una factura de venta, en el caso yo tengo ahora mismo diferencial, con lo cual no lo tengo, pero si tuviese separar, aquí veríamos que tenemos la posibilidad, es un icono con un negativo, con un signo negativo en rojo, tenemos la posibilidad de entrar directamente a crear un abono, ¿vale? En el caso de que, como el caso mío, que tengo aquí en este ejemplo, como no tengo esto, lo que hago es entraría una factura normal y entraría una cantidad negativa para conseguir hacer un abono, ¿vale? También podemos hacer rectificativas de facturas simplificadas, se envían como tal, ¿vale? En el momento que identifica que esa factura rectificativa se ha hecho a un cliente del tipo que hemos comentado, la enviará identificada dentro del SIC como una factura rectificativa pero simplificada, ¿vale? Bien, facturas, otro tipo de facturas, vamos saltando porque hay bastantes, como habéis visto en la presentación inicial, hay bastantes, con lo cual vamos un poco rápido para no quedarnos a medias. Las facturas rectificativas por impago o concurso de acreedores, permite la devolución del IVA. Cuando tenemos una factura que al final tenemos un impago sobre ella, pues por lo menos lo que podemos hacer es gestionar la devolución de ese IVA que he tenido que pagar como IVA repercutido, pero que al final no me ha pagado mi cliente, pues tengo la posibilidad de generar este tipo de facturas, ¿vale? La factura rectificativa por impago hace siempre referencia a la factura que tengamos señalada, seleccionada como la factura que nos ha hecho el impago, y como opción, pues la deberemos tener que era factura rectificativa por impago, ¿vale? Esto, en el momento que le demos a esta opción, vamos a poder indicar si el motivo de esta factura rectificativa es por concurso de acreedores o le podemos dar por morosidad, o sea, por impago de esta factura que ya he devengado mi IVA, ¿no? ¿Vale? Esto me va a generar una factura con una línea de servicios que no va a tener importe, pero sí que va a tener el IVA correspondiente a la factura que hemos indicado señalándola aquí en el mantenimiento de facturas, ¿vale? Pasamos a las facturas de régimen especial, que ya hemos visto que eran unas cuantas también. Y si empezamos por las facturas intracomunitarias, al final son facturas que estamos haciendo entre diferentes países, pero países comunitarios, ¿vale? Para identificar esto en el sistema, lo que le vamos a decir es, estoy haciendo una factura de exportación, quiero decir, es una factura a un cliente que no tiene el país España, pero que pertenece a países dentro de la Comunidad Europea. ¿Y eso cómo se lo indico? Pues se lo indico a través del tipo de IVA que tiene ese cliente. Nos vamos a las fichas de clientes. Vamos a ver si tenemos algo, si no cualquiera, es igual. Al final no deja de ser que vamos a tener el país va a tener que ser diferente a España. En el momento que ve España ya no lo considera una exportación, ¿vale? A no ser, ya veremos que luego hay un caso específico para Canarias, pero bueno, en principio, cuando me estoy tratando de este tipo de facturas, mi cliente va a tener un país diferenciado, pero como se trata de un país dentro de la Comunidad Europea, pues dentro del ámbito comunitario tendría este check de comunitario, ¿vale? Con lo cual el sistema ya va a detectar que se trata de este tipo de facturas y ya no nos va a generar el IVA correspondiente, ¿vale? Bueno, aplica un IVA
realmente, lo digo para que lo veáis, pero es un IVA, el IVA que tenemos en parámetros como IVA exento, ¿vale? Que tendremos que tener identificado en los tipos de IVA. Si nos vamos aquí a los tipos de IVA, pues aquí este IVA exento va a ser el que recoja en esos casos y le aplicará un IVA cero, ¿vale? Con lo cual la factura me aparecerá con su importe sin IVA, ¿vale? ¿Qué otra posibilidad tenemos? Pues algo parecido al anterior, pero resulta que son países fuera del ámbito intracomunitario. Ya estamos hablando de facturas de exportación, ¿vale? En este caso va a ser muy similar al anterior. Vamos a tener que definir un país, el cliente va a tener un país diferente a España, ¿vale? Y en este caso ya le vamos a señalar que estamos hablando de un tipo de IVA no comunitario, ¿vale? Esto se considera también como IVA exento y también lo tratará como IVA, como tipo de IVA, perdón, como tipo de factura de exportación, ¿vale? Sin embargo, si tenemos la necesidad de un cliente extranjero con país diferente de España, pero necesitamos aplicar IVA en un caso concreto, para este cliente lo que tenemos que tener en cuenta es que le vamos a tener que señalar un IVA, aplicar IVA a extranjero, para que el sistema, por mucho que vea que es España y no comunitario, o el tipo de IVA a la que ve el aplicar el IVA extranjero, le va a aplicar el IVA que toque, ¿vale? Independientemente. Esto además marca la factura para que se envíe al SI con un tipo de clave concreto que identifica este tipo de facturas. Me parece que es la clave 04, ahí tienen diferentes claves y internamente el programa ya identifica estos tipos de facturas específicas de régimen especial y los marca como tal, ¿vale? ¿Qué más tipos de facturas así de régimen especial tenemos a nivel de facturas emitidas? Pues tenemos cuando estamos tratando con dentro de, por ejemplo, Canarias, cuando usa el IGI canario, ¿vale? Aquí vuelve a ser importante lo que os comentaba de los parámetros de IVA dentro de cada artículo. Acordaros que teníamos el tipo de IVA en los artículos para normal, o sea, los normales, el tipo de IVA para promotoras y luego hay un tipo de IVA IGI. Ese va a ser el que usaría en caso de que tuviéramos marcado este cliente como IVA canario, ¿vale? En el momento que tuviéramos, detectase un cliente con país España, pero tipo de IVA canario, el IVA que va a recoger de las operaciones se va a corresponder con el que tenga cada artículo dentro de ese tipo de IVA que hemos comentado como IGI, ¿vale? Estas facturas también suben al SI identificadas como operaciones con IGI. Yo creo que es el 08, viene identificado, ¿vale? Como tal. ¿Qué otros tipos de facturas? Pues tenemos también, por ejemplo, las facturas que vamos a hacer a Ceuta y Melilla cuando las operaciones son desde Península y Baleares a Ceuta y Melilla y también a Canarias. Estas operaciones que hacemos desde la Península y Baleares se consideran exentas de IVA, ¿vale? Con lo cual no nos serviría ningún caso de esto, como el IGI, etcétera. Entonces lo que tendremos que hacer es tendremos evidentemente identificado país España, en su provincia, Ceuta, Melilla o Canarias, las que toquen, y en estos casos especiales lo que haremos sería marcar este cliente como exportación nacional, esta opción que tenemos aquí para que el sistema también identifique que se trata de este tipo de facturas y no le genere el IVA correspondiente, ¿vale? También esto hace que a la hora de hacer los envíos al SI las identifique como exportación nacional y son este tipo de clave 02 que son de Canarias y Ceuta y Melilla, ¿vale? ¿Qué más tipos de facturas? Pues tenemos las facturas de inversión de sujeto pasivo. Este tipo de facturas se trata cuando estamos, por ejemplo, trabajando con nuestro cliente como promotor,
al final este tipo de facturas lo que hacemos es traspasar el IVA al cliente, bueno, a nuestro cliente, que es el promotor, y el promotor va a ser el que luego se encargue de recuperar, de recopilar ese IVA. Por tanto, ese tipo de facturas las tendríamos que marcar, como hemos comentado en un principio, con un tipo de IVA especial. Este tipo de IVA especial se va a corresponder con el que hemos comentado anteriormente, que es a ver si vemos los tipos de IVA. Vale, yo lo tengo aquí en esta demo, lo tengo marcado este tipo de IVA 90, le he puesto ya esta descripción para saber que la quiero usar como IVA exento promotor, ¿vale? Y la tengo marcado como inversión sujeto pasivo. Además, este código, como hemos visto también cuando hablábamos de los artículos, lo tengo marcado a nivel del artículo, con lo cual estoy diciendo cuando estéis tratando un documento cuyo cliente sea promotor, cógeme este campo de aquí correspondiente a los tipos de IVA de los artículos. Por tanto, lo que os comentaba, vuelvo a insistir, este tipo de codificación debe estar bien definido. No me sirve tener aquí el 21 también, ¿vale? Y cuando identifique que se trata de un promotor, al final el sistema va a coger el 21 y nos va a coger un IVA concreto. Cuando lo que queremos es que ese tipo de factura quede exenta de IVA, pero a la vez marcada como facturas de inversión de sujeto pasivo. ¿Vale? También, junto con esto, lo que nos va a decir al sistema que coja este tipo de IVA es el que estamos marcando su tipo de IVA como promotora. ¿Vale? Lo tendremos aquí marcado. En el momento que él detecte que estamos con un cliente promotor, va a coger ese tipo de IVA que tenemos asignado al artículo y ese tipo de IVA debe estar marcado. ¿Vale? Todo ese conjunto de características hace que identifiquemos esa factura de inversión de sujeto básico. Y finalmente tenemos las facturas de IVA de caja. Facturas de IVA de caja, ya sabéis que es que al final yo estoy devengando mi IVA no en el momento de la emisión de la factura, sino en el momento del cobro, ¿vale? Si yo como emisor de facturas voy a acogerme a este régimen, lo que tendría que hacer, normalmente esto se hace a inicio de ejercicio, yo al inicio del ejercicio me acojo a este sistema, entonces lo que haría sería, en el momento de iniciar, tenemos aquí una función especial, utilidades, funciones especiales de administración, y lo que haría sería marcar para el ejercicio que yo le indique que voy a trabajar con el IVA de caja. Esto lo que hace es que el sistema, cuando estamos hablando de los periodos de liquidación del IVA, ya no va a tener en cuenta la emisión de la factura o la fecha de liquidación de esa factura, sino que se va a corresponder con la fecha en la que se ha hecho el cobro de esa factura. ¿Vale? Pues lo dicho, entonces este tipo de factura estará condicionada y además se enviarán a través del SIC con una clave concreta, es la clave 07. ¿Vale? Los listados de IVA de caja ya vienen separados para poder hacer un control a través de esos listados. Vale. Un tema que no he comentado, pero que para los casos de instaladores que trabajan con administraciones públicas, es la posibilidad de, si trabajamos con administraciones públicas en una obra concreta, podemos trabajar con un periodo impositivo un mes posterior a la fecha de factura. O sea, si hago una emisión de una factura de 4 de junio, podría trabajar con un IVA del 4 de julio. ¿Vale? Esto solo lo puedo hacer cuando se trata de obras y, por tanto, va ligado a que la factura sea del tipo de certificaciones de una obra. ¿Vale? En ese caso, cuando hacemos un cambio de este periodo impositivo del IVA, si se trata de las características que hemos comentado, el cliente debe estar marcado como administración pública. Esto
A ver, ¿dónde lo tenemos? Esta facturación, administraciones, ahora no lo veo. Administraciones públicas. Aquí. Estaba buscando con la zona del tipo de IVA. Si yo tengo una factura de certificación y el cliente está como administraciones públicas, el sistema me va a dejar hacer este cambio que hemos comentado y posponer ese periodo de liquidación un mes posterior a la emisión. Si no, no nos va a dejar. Va a hacer un control en el que nos está diciendo que no podemos tratar ese cambio. ¿Vale? Y finalmente, que pensaba que había acabado, pero tengo aquí, es verdad, el tema de las facturas, autofacturas. ¿Vale? Las autofacturas son cuando tenemos un cliente que él mismo nos genera la factura que le tenemos que emitir. Él mismo se hace su factura y simplemente nos comunica a nosotros el importe y el número de factura que acaba de emitir él. ¿Vale? Para estos casos, el cliente también tiene que estar marcado como autofactura. Esto sí que lo tenemos aquí, si lo veis aquí. Este campo, en estos casos, debería estar marcado como autofactura, ¿vale? Y la factura igualmente la tendríamos que registrar en el sistema, pero cuando el sistema vea que el cliente tiene este check, nos va a exigir que en la referencia, cuando entramos una factura, la referencia de la factura, si vamos a facturas de venta, este campo de referencia nos va a exigir que pongamos el código de factura que nuestro cliente nos ha facilitado, ¿vale? Esto es muy importante porque al final, cuando hagamos el envío a través del SII, el número de factura que enviamos como si fuera nuestra, en estos casos en concreto, no va a ser este código de factura que tenemos creado, sino que va a emitir el número de factura puesto en la referencia, ¿vale? De manera que es este el que va a viajar al SII, ¿vale? Con lo cual es importante que ese campo esté bien informado y se corresponda con el dato que también nos ha facilitado nuestro cliente que ha generado esa autofactura por un servicio o un material que le hemos hecho. Bien. Estos son los tipos de factura a nivel emitida, de facturas emitidas, que tratamos dentro de la aplicación. Como en el SII hay otros tipos de facturas que no son tan habituales, pero que también exigen esa diferenciación, en caso de que tengáis que hacer algún tipo de factura que no esté dentro de estos que hemos citado ahora, durante esta parte de facturas emitidas, no va a estar contemplado. Con lo cual, al final va a tener que haber un trabajo manual de esa factura en concreto que ha quedado fuera de estos tipos que nosotros diferenciamos. Se tendrá que modificar una vez enviadas al SII y entrar a modificar con la clave correspondiente para adecuarla a esa tipología que no contemplamos, ¿vale? Bueno, dicho esto, pasamos a las facturas recibidas, ¿vale? Facturas de compra que tenemos en el sistema. En un caso vamos cerrando o minimizando el tema de facturas y clientes, ¿vale? El artículo lo dejamos por aquí. Y los tipos de IVA también los vamos a dar. Bueno, a nivel de factura de compra. El periodo impositivo, igual que nos pasaba en las facturas emitidas, las facturas de cliente, también podemos cambiarle la fecha de liquidación de IVA, ¿vale? Tenemos esta opción, igual que teníamos tenemos otra opción similar en las facturas de venta, y podríamos entrar a modificar esa fecha de liquidación para adecuarla a un periodo determinado. Bueno, estos serían lo mismo. Importante también lo que comentábamos, que la fecha de liquidación de IVA
va a ser, tengamos claro que es la que nos marca el periodo. La fecha de registro que comentábamos en la presentación se trata de este campo de aquí, y este campo es el que nos indica el tiempo que tenemos a partir del cual cuentan los días de presentación al SIG. Sabéis que tenemos un número de días determinado, son 3 días para una vez creamos nosotros esa factura con esa fecha, tenemos 3 días para enviarlas al SIG dentro de lo que es a partir de esta fecha de registro. ¿Vale? Cuando creamos una factura, según tengamos los parámetros, nos va a hacer una carga inicial. Aquí yo tengo que me vaya presentando, me va a coger la fecha de emisión de la factura y me las va a colocar en las 4. Sin embargo, yo aquí puedo modificar estas fechas, ¿vale? Según me convenga. La fecha de liquidación, la fecha de factura y la fecha contable. Si yo quiero poner un control más férreo, de manera que, por ejemplo, no deje tocar esta fecha de registro o la fecha de liquidación, en parámetros tengo la posibilidad de impedir que cualquier usuario pueda entrar y me modifique esas fechas, ¿vale? Es un tema importante y podría querer que no me las toque, ¿vale? Yo aquí, como veis, tengo marcado permitir modificar, ¿vale? Y además podría, si yo marcase fecha de contabilización según fecha de registro, ¿vale? O fecha de liquidación de IVA, igual a fecha de contabilización, estos campos lo que hacen es que me traspasan esos valores y no me dejan tocar la fecha de contabilización o la fecha de registro, ¿vale? Yo aquí, como lo tengo permitir y sin marcar, pues lo que hace el sistema es me propone estas fechas, pero yo aquí pues podría modificar esa fecha con una... Bueno, no tengo el proveedor, pero podría, me deja, como veis, el sistema modificar esas fechas de registro. ¿Qué más facturas tenemos? Podemos tener facturas de proveedores que no tenga que deducir, facturas no deducibles de IVA, ¿vale? Esto ya entramos, cuando estamos hablando de facturas, entramos en lo que es los tipos de factura. Es un mantenimiento que a nivel de facturas de compra es importante que lo conozcáis. A ver si lo tengo abierto. Tipos de facturas de compra, ¿veis? Aquí, estas las tengo yo creadas aquí, en principio viene solo a lo mejor con la factura de compra normal, pero dependiendo de las tipologías de facturas que usemos, pues vamos a tener que definir unos tipos de facturas determinados, ¿vale? Yo, por ejemplo, si tengo facturas no deducibles, lo que tendría que hacer es generarme un tipo de factura específico. Yo aquí en este caso me he generado el código de factura número 6, ¿vale? Y lo que hago es, para ese tipo de factura, le marco este check de no deducible. Además, este tipo de facturas, cuando se envían al SIG, también exige una serie diferente al resto, con lo cual le asignaría una serie diferenciada para que me cogiera un contador diferente al resto de facturas y el dígito que identifica la serie empezara, en este caso yo le he puesto el 6 por coincidirlo con el código de tipo de factura, empezaría por 6 ese dígito de serie, ¿vale? Pues usando este tipo de factura podría tratar facturas de compra y el sistema ya vería que se trata de este tipo de facturas y no me generaría el IVA, ¿vale? El registro de IVA. Bien. Lo dicho, ya iremos viendo que a lo largo de este tipo de facturas, de la tipología de facturas, en algunos casos va a ser necesario que definamos unos tipos de facturas determinadas, ¿vale? En algunos ya veremos que es necesario, como en este, definir una serie diferente. En otros, solo simplemente lo que buscamos es que el sistema identifique este tipo de facturas para que haga un tratamiento diferenciado, pero no es necesario tener una serie, ¿vale? En estos casos, pues en el momento que yo definiese, si vamos a definir, por ejemplo, una factura de compra, y va a ser, por ejemplo, algún gasto que yo quiero reflejar en mi sistema, pero no quiero
no le puedo deducir este IVA, pues imaginaros cualquier proveedor. Y en el tipo de factura, aquí le metería, pues, buscaría y le pondría el IVA no deducible, ¿vale? En este momento, si os fijáis, el dígito 6 es el que identifica esta serie, me la coloca con este código por aquí delante y me cogería un contador asociado a esta serie, ¿vale? Es simplemente esto, ¿vale? ¿Qué más? También puede ser que en un caso concreto tuviéramos parte de una factura que no sea posible deducirnos ese IVA, con lo cual deberíamos hacer una operación. No tenemos un tipo de factura que me diga que parte sí y parte no, con lo cual lo que haríamos sería entrar una factura normal, vamos a ver si tenemos alguna, o si no, pues entramos una factura normal, ¿vale? Ponemos aquí lo que sea, 2, 4, vale, vamos a coger cualquier producto. Vale. Es por tener un importe, por ver el caso, porque en este tipo de facturas la clave para poder hacer esto es el momento que se nos abre el desglose de impuestos de la factura, nosotros ya sabremos qué líneas no son deducibles y lo que haríamos sería modificar esta factura. De manera que aquí en estos campos indicaríamos la base no deducible, ¿vale? Aquí tendríamos la base total de la factura, pero nosotros veríamos que la línea 3, por ejemplo, no podemos deducirla, ¿vale? Y entonces lo que haríamos sería poner aquí qué base es no deducible y qué cuota, por tanto, queda como no deducible. Esto se guarda al final en la factura y lo que hacemos al final cuando se envía al SI es enviar solo la parte que podemos deducirnos. ¿Y eso cómo lo hace? Pues cogeríamos la base y cuota que tenemos definida, que hemos visto como base de IVA y cuota de IVA, y le restaría la parte de base y cuota no deducible que estamos indicando en este desglose de impuestos. Con lo cual se enviaría solo al SI o se localizaría en el 303 en el caso de no enviar a través del SI. Identificaría solo la parte deducible de esa factura, ¿vale? Esa es un poco manual, pero es la manera que tenemos en estos casos en la que tenemos una cuota deducible inferior al total de la cuota de IVA, porque por lo que hemos comentado, pues hay algún tipo de línea que no nos permite deducirnos ese IVA, pues lo haríamos de esa manera. Al finalizar la factura, indicaríamos qué parte no estamos deduciendo. Otro tipo de factura, igual que teníamos las facturas emitidas intracomunitarias, tenemos también las facturas intracomunitarias de compra. Son facturas que recibimos, igual que nos pasaba en el caso de la emisión, pues en este caso a proveedores extranjeros, pero de países dentro de la zona comunitaria, de la Comunidad Europea, ¿vale? Es algo muy similar a lo que estábamos comentando a nivel de la emisión de facturas. El cliente, hablamos antes, ahora es el proveedor, el país lo va a tener diferente de España, ¿vale? Pero lo tendremos marcado como comunitario. Si nos fuéramos a ver un proveedor, pues vemos que es algo muy similar a la pantalla, en este caso, de los clientes. Tendríamos el país, sería, bueno, en este caso sería una factura de importación, ¿no? Estaremos, pero en factura intracomunitario, pues sería un caso similar. Estamos hablando de un país diferente de España, en este caso es Francia.
Le indicaremos también una provincia, porque como veis es un dato obligatorio. Si la tenéis bien definida, mejor. Si no, pues os creáis una provincia, aunque sea genérica, para poder identificar este dato del proveedor, ¿vale? Y al tratarse de un país dentro de la Comunidad Económica Europea, pues lo marcaríamos con un tipo de IVA comunitario, ¿vale? Esto hará que el sistema identifique este tipo de facturas como intracomunitaria. En el momento que nosotros hiciéramos una factura, en este caso a este proveedor, si nos vamos a las facturas, este check de aquí debería activarse enseguida. En el momento que identifiquemos ese proveedor, bueno, como es un caso así rápido, lo podemos ver sin fiarnos en exceso. Si yo utilizo el proveedor 4000, que es el que estábamos viendo, vamos a ver que enseguida se nos marca el intracomunitario como tipo de factura, ¿vale? Bien. Facturas de importación. Pues las facturas de importación, igual que nos pasaba con las de exportación, es muy similar. El proveedor va a ser de fuera de España, otra vez volvemos a lo mismo, país diferente de España, pero en este caso ya no vamos a tratar un tipo de IVA comunitario, sino que va a ser no comunitario, ¿vale? Y aquí pues ya se trataría pues lo mismo que hemos visto en el intracomunitario. El sistema detectará esta combinación y la va a tratar como una factura de importación, ¿vale? Y se trata evidentemente con un IVA exento, ¿vale? Bueno, lo he comentado antes, ahora que comentaba lo del IVA exento, las intracomunitarias hace el doble asiento, ¿vale? Se contabiliza con doble apunte de IVA, de manera que tenemos repercutido y soportado para que no nos modifique en los IVAs. Y sube, este tipo de factura sube al sí con las de importación de no comunitario sería la clave 13 y las intracomunitarias sube con una clave 09, ¿vale? En los casos de facturas de importación puede darse el caso de que tengamos que pasar facturas de aduanas. En caso de que vayamos a trabajar con aduanas, el sistema también nos permite generar esas facturas que tenemos asociadas en las facturas de DUA, ¿vale? Los gastos de aduana que tenemos, etcétera, ¿vale? Si va a ser el caso que trabajamos con este tipo de facturas con aduanas, es bueno identificarlo, ¿vale? Identificar que vamos a trabajar con este tipo de facturas y a la vez que identificamos al sistema de que vamos a tratar facturas de aduana, como veis aquí estaría en compras de facturación dentro de compras de los parámetros. Yo, como voy a trabajar, le digo, oye, si notas o si detectas una factura de tipo importación, normalmente yo trabajo con aduanas, lo marco. A partir de que marco este dato, el sistema me pide una serie de datos adicionales para facilitarme la entrada de esos datos, ¿vale? Son estos que estáis viendo aquí, ¿vale? ¿De qué tipo de factura voy a usar con el IVA de aduana si quiero diferenciarlo? Por lo que sea, ya sabéis que aparte de lo que sería la identificación de esas facturas a nivel de lo que sería el envío y la declaración del IVA, también nos puede interesar para poder localizar ese tipo de facturas, ¿vale? Si yo, aunque no sea la trate como una factura normal, podría llegar a querer diferenciarlo, ¿vale? Entonces puedo tener un tipo de factura específico, ¿vale? Y factura de gastos de aduana la tengo como una factura, en este caso no lo he querido diferenciar, ¿vale? La de aduana evidentemente sí, porque esto nos obliga también a marcarla como tal. En los tipos de factura, vamos a buscar los tipos de factura de compras. Perdón, los tipos de factura aquí. Vale, le vamos a decir a un tipo, a ver si localizo, por ejemplo, esta que tenemos aquí del 02, que es el que le he dicho que yo voy a tratar como facturas de importación con aduana, ¿vale? La marco con un tipo específico, no es necesario, como veis aquí, disponer de una serie diferenciada, pero sí que le marco este check, ¿vale?
este check lo que va a hacer es que nos va a ir a activar una ventana. Ahora, si queréis, hacemos una para ver cómo se activa esa ventana, y nos pide esos datos que se asocian a este tipo de operaciones, los gastos de aduana, qué parte va con IVA, qué parte sin IVA, de manera que al final tenemos todos esos datos que van asociados a este tipo de factura, ¿vale? Si nos fuéramos a hacer, no sé si tengo a ver, los proveedores que tengo por aquí. Vale, por ejemplo, este que es de México, voy a hacer, es el 4001. Si yo hiciera aquí una factura, o ahora muy típico de trabajar con proveedores chinos, pues ese tipo de operaciones siempre lleva asociada estas facturas de aduana, ¿vale? Ya tengo entrado, ahora voy a entrar cualquier artículo, voy a otra vez a usar el tubo. Vale. Genero, hasta aquí estoy generando una factura normal de importación, ¿vale? Vale, como veis ya no me genera asiento con la cuenta de IVA, porque está exenta al ser de importación, me genera el efecto, y aquí es cuando él detecta que se trata de una factura de aduana y empieza a pedirme los datos que necesita para generar las otras facturas asociadas, ¿vale? Él ya me carga por defecto los datos que ha cogido de esa factura, los importes de IVA que vendrían aquí, qué importes a través de los gastos de aduana de la factura que el proveedor aduanero, que yo también he definido que normalmente trabajo con este proveedor aduanero, transporte aduanero, podría tener otro, pero como este es el que normalmente trabajo, lo recoge de parámetros y me lo coloca ahí, pero aquí podría poner cualquiera. Y entonces con las facturas que nuestro gestor aduanero nos ha pasado, pues aquí entraremos qué gastos tenemos que facturar con IVA, qué gastos sin IVA, y él por defecto me propone el tipo de factura que le he comentado que haría las facturas de gastos asociados a la aduana, pero también podría tener otro tipo diferencial, como os comentaba. Esto al final lo que me va a generar son dos facturas con IVA y sin IVA, ¿vale? Relacionadas con esos gastos aduaneros. Vale, pues hemos visto las facturas de importación y la gestión de aduanas que tenemos aquí con posibilidad de entrar dentro del sistema, y luego ya vendrían las facturas a proveedores canarios, ¿vale? Los proveedores canarios, ellos van a coger el tipo de IVA IGI, ¿vale? Los proveedores aquí la gracia sería ponerle esta marca de canario para que detectase, evidentemente, el código en este caso debería ser España, aquí tenemos uno, ¿vale? Sería este caso, código de país España, y el tipo de IVA que usaría sería el IGI, ¿vale? El que se corresponda con, al tener aquí canario, irá, como os acordáis, a los tipos de IVA asociados a los artículos y me cogería el correspondiente al IGI, ¿vale? ¿Qué más facturas teníamos en aquella lista que hemos visto inicialmente? Pues las facturas de inversión del sujeto pasivo, ¿vale? En este caso haríamos nosotros de promotor, con lo cual nos pasaría nuestro proveedor, nos pasaría la denegación del IVA a nosotros, con lo cual esa factura al final haría una autoliquidación, ¿vale? Entonces, para estos casos concretos, también necesitamos otro tipo de factura específica. Como veis, estas facturas, estos regímenes especiales, al final pasan muchos por los tipos de factura, de compra. Por eso os comentaba que es importante que los tengáis, claro. Entonces, aquí lo tendríamos como autoliquidación de IVA. Si yo tengo este tipo, ¿vale? Lo tendría aquí con este check, ¿vale?
marcaría ese tipo con la... En este caso no lo tengo aquí, pero sí que es necesario una serie diferenciada para la inversión de sujeto pasiva. Aquí debería haberle puesto yo un código de serie diferenciado para que me diferencie este tipo de facturas, ¿vale? Y luego también la autoliquidación para que cuando haga la factura de este tipo, con el tipo 05, cuando detecte esta autoliquidación, lo que va a hacer será un doble punto de IVA soportado y repercutido a la vez, ¿vale? Me hace como un doble asiento, igual que hacía con las intracomunitarias, ¿vale? Se envían estos con el régimen general, pero con el apartado de la cuota del sujeto pasivo con el importe, ¿vale? Con lo cual también esto hace, el marcar este tipo de facturas, hace que a la hora de hacer los envíos, si nosotros todo esto lo tenemos bien informado, no nos tendremos que preocupar de ir pensando de si esa factura se va a identificar bien en el sí como una factura de inversión de sujeto pasivo o no. Porque como el sistema detectará que es de este tipo de factura, él ya rellena los campos necesarios para esta inversión de sujeto pasivo, ¿vale? Sin marcharnos de aquí de los tipos de factura, porque ahora íbamos a comentar las facturas de bien de inversión, que las tenemos aquí, las estoy viendo. Pues también se trataría de un tipo de factura diferenciado. Cuando nosotros tenemos que hacer una compra de un inmovilizado, tenemos que comprar un local, por ejemplo, o lo que sea, pues, o un vehículo, pues ese tipo de factura lo marcaremos como factura de bien de inversión, ¿vale? La tendremos aquí y con una serie diferenciada. Y también se envía al sí como factura normal, ¿vale? Otra factura que también tenemos diferenciada, porque también lo pide así el sí y las tenemos tratadas dentro del sistema, son las facturas del arrendamiento del local de negocio, ¿vale? Pues lo mismo, vamos a tener este check que identifica que este tipo de factura se trata de facturas por este tipo de arrendamiento de negocio, ¿vale? De local de negocio, ¿vale? Y esto es lo mismo, a la que detecta este tipo de factura, la envía con su clave 12 dentro del sí para diferenciarlo, ¿vale? Y ya por último teníamos las facturas de IVA de caja, ¿vale? En estos casos, al ser el proveedor, si nuestro proveedor nos comunica que se acoge al IVA de caja, hemos comentado que los IVAs ya no van ligados a la fecha de emisión, sino que van ligados a las fechas de cobro y de pago. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, primero, identificar a ese proveedor como que está trabajando con IVA de caja, ¿vale? Entonces, nos tendríamos que ir a la ficha del proveedor y identificarlo como IVA de caja. Ahora no veo dónde lo tiene. Proveedor. IVA de caja, perdón, no lo veía, ¿vale? En el momento que un proveedor nos comunica que él está trabajando está acogido a ese sistema para la denegación del IVA, nosotros marcaríamos este IVA de caja y en el momento que hagamos la factura, el periodo impositivo de esa factura lo va a considerar teniendo en cuenta la fecha del pago que hagamos nosotros al proveedor, no en la fecha de emisión de la factura del proveedor, ¿vale? Y ya por último, las facturas de Rappel. Si nosotros tenemos acuerdos de Rappel con proveedores, es normal o es habitual que al cabo de un periodo determinado, un periodo acordado, pues se haga una regularización y según los importes, los artículos o la cantidad, lo que se haya acordado con el proveedor, que hayamos hecho con él, pues lo normal es que nos emita una factura con ese Rappel, que evidentemente será una factura que nos emite el proveedor de abono, ¿vale? Para retornarnos ese Rappel, esos importes que hemos pactado, ¿vale? No es necesario tener una serie diferenciada,
pero sí que tenemos un tipo de factura, una vez más, que nos identifica esas facturas de rappel. ¿Vale? Este sería el caso. Como veis aquí, en los diferentes tipos que se tienen que identificar, ¿vale? En este caso sería el rappel, ¿vale? Entonces identificaríamos esta factura rappel y también, una vez más, en el momento de hacer el envío, todas esas facturas, como cada vez que se va a hacer el envío, mira de qué tipo es cada factura, a la que detectase que es una factura de tipo rappel, la envía como factura rectificativa por conceptos de rappel, ¿vale? Y así el sí lo tendría identificado como tal. Bueno, pues este sería toda la lista de facturas, de tipos de facturas, tanto emitidas como recibidas, que podemos tratar dentro del sistema, ¿vale? Importante, los datos de CIF, tanto de proveedores, acreedores y clientes. Importante tema de los tipos de IVA que estén bien definidos a nivel de artículos, los tipos de factura de compra, analizar qué tipos de factura podemos llegar a tratar según nuestra línea de negocio, si importamos o no importamos, etcétera, etcétera. Si tenemos, por ejemplo, lo que hemos comentado, tenemos condiciones de rappel con nuestros proveedores, pues ya nos definiremos un tipo de factura como tal, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya sé que es un tema muy pesado porque hay mucha tipología, ¿vale? Pero sería cuestión de esos datos que os he comentado, que sí que los tengáis claros, y luego bien identificados dependiendo de si el cliente va a ser comunitario, intracomunitario, el proveedor exactamente lo mismo, o si estamos trabajando otra excepción con temas de aduanas o no aduanas para las importaciones, y además si estamos trabajando enviando material, por ejemplo, a proveedores, a clientes canarios o de Ceuta y Melilla, ¿vale? Con esas pautas podemos tener un buen sistema de facturación, tanto de compras como de ventas. Gracias de nuevo, ahora sí que cerramos sesión. José Juan, hasta la próxima. Un saludo. Venga, hasta la próxima. Hasta luego.